En 1983, Tom G. Warrior produjo una fanzine llamada Death Metal. En ese momento, Tom tocaba guitarra en una banda llamada Hellhammer. En 1984, la banda de Warrior, junto a Helloween, Running Wild y Dark Avenger, fue parte de un lanzamiento titulado Death Metal. Ese mismo año, la banda de Florida, Mantas, describía su música como corpse grinding death metal. En 1985, Possessed, una banda de thrash que se caracterizaba por tener un sonido más extremo que el de sus contemporáneos, lanzaría Seven Churches, cuya última canción se titularía Death Metal. 2 años después, la banda Necrophagia publicaría Seasons of the Dead, un trabajo que seguía la misma dirección que el Seven Churches. No pasó mucho antes de que Dead lanzara Scream Bloody Gore, el primer lanzamiento oficial de un género brutal que utilizaba guitarras distorsionadas, baterías veloces y voces monstruosas. A finales de los 80s, Suecia fue testigo de un gran movimiento juvenil que involucraba esta música. Aparecieron un montón de bandas de Death. Algunas solo lanzaron demos, otras desaparecieron después de un álbum, pero otras continuaron con el legado de esta fascinante música. Esta es la historia de aquellos que le dieron forma al death metal sueco. Nicke Andersson nació en 1972 y creció en un suburbio de Estocolmo. Fue gran fanático de la banda Kiss, pero más tarde se convertiría en un punk rocker después de escuchar a los Ramones y a The Damned. A mediados de los 80s fue enviado a un campamento de verano donde conoció a Alex Helid y Liv Kostner. No tardó mucho en que el joven Nick corrompiera a sus nuevos amigos con el punk, pero al mismo tiempo él fue seducido por unos sonidos aún más extremos, con tintes oscuros y satánicos. Bandas como Bathory, Venom y Hellhammer se convirtieron en su nueva obsesión. El campamento tenía instrumentos musicales disponibles, entonces, impulsado por esta música nueva y en el extraño gusto que en ella encontraba, Andersson formó Sons of Satan junto a Helid y Kostner. Una anécdota que cabe mencionar ocurrió durante este mismo campamento. Fue cuando los muchachitos robaron un tubo de cemento de contacto que usaron para dibujar un pentagrama en una pared de la cabaña para después prenderle fuego. El incendio se salió de control, pero aún así nadie resultó herido. Al regresar a casa, Nick escuchó hablar de Heavy Sounds, una tienda de música donde podía encontrar la música más extrema de aquel entonces, no importa si fuera punk, metal o crossover. Algunas bandas de este último estilo, como Wehrmacht, Cryptic Slaughter y Dirty Rotten Imbéciles, inspiraron a que Sons of Satan se convirtiera en una banda crossover y también cambiara su nombre a Brain Rot. Otro importante hallazgo que nuestro protagonista encontró en Heavy Sounds fueron varias fanzines donde encontraría otras bandas extremas, y no solo eso, también la dirección de correo de estos nuevos grupos. Si estaba interesado, podía mandar una carta pidiendo cintas y demos. Unos meses después, Nick ya tenía una gran cantidad de cassettes demos en su colección y una larga lista de amigos por correo. Uffe Söderlund era un año mayor que Nick. Vivía al norte de Estocolmo. Un día, uno de sus amigos, Lars Goran Petrov, mejor conocido como LG, le regaló algunos discos de música, incluyendo el famosísimo Kill 'Em All. Esto inspiró a Söderlund a convertirse en guitarrista. En 1985, Uffe y LG tuvieron su primer presentación en vivo con una banda cuyo nombre ninguno de los dos recuerda. Este pequeño concierto se llevó a cabo en el auditorio de una escuela. El público estaba conformado por sus compañeros de clases y algunos maestros. Gran parte de los presentes abuchearon la presentación. Sin embargo, los músicos sintieron una sensación de triunfo ante esto. Estaban orgullosos de pertenecer a esa minoría que prefería la música extrema. Llegaron a tal punto de arrepentirse de decir que les gustaba Metallica debido a una canción muy blanda en su segundo álbum. Los amiguitos centraron su atención en otras bandas como Slayer y Possessed. Entonces,
se decidieron a formar una banda aún más pesada. Así nació Blasphemy. Ellos colgaron un anuncio en Heavy Sounds, buscando un bajista para este proyecto. El que contestó este mensaje fue ni más ni menos que Nick. El thrash ya había pasado de moda, y Anderson quería ponerse al día interpretando música extrema. Nick le contó a sus amigos cómo se había puesto en contacto con numerosos metaleros a través del correo gracias a las fanzine, y cómo llegaba todos los días a casa después de la escuela, ansioso por la visita del cartero. LG y Uffe también comenzaron a intercambiar correos con otros chicos con sus mismos gustos musicales. Anderson también quería escribir una fanzine. El título que había escogido para esta era Chicken Shh, pero nunca terminó el número 1. Los demos de metal extremo provenientes de Florida tuvieron un gran impacto en la escena de Estocolmo. Morbid Angel, Atheist, Punto Dead y una banda proveniente de California llamada Autopsy inspiraron a los suecos a adoptar esta música brutal. Sin embargo, hubo algunas características que diferenciaban al death metal sueco del americano. Para empezar, los europeos distorsionaban aún más sus guitarras, que por cierto, usaban afinaciones barítonas, 3 tonos o 3 tonos y medio por debajo del mi de la sexta cuerda en una afinación estándar. Gran parte de los nuevos grupos de Suecia obtenían inspiración de películas de terror y literatura, como la de un tal Lovecraft. De vuelta en Estocolmo, Brain Rap había evolucionado a algo totalmente distinto. La banda de Nick ahora se llamaba Nihilist. Los músicos que alguna vez la conformaron iban y venían. Nadie estaba seguro de quién era un miembro oficial. Algunas veces, en lugar de ensayar, los chicos se iban al bosque a beber cervezas, escuchar música y a vomitar. Quienes lanzaran la mejor vomitada ganaban. Es en serio. Los Nihilists llegaron a ensayar con casi todas las personas dentro de la escena. Johnny Hedlund, bajista del grupo, vivía solo por aquel entonces. Solía ofrecer su casa para las reuniones. Johnny recuerda que solía invitar a 8 personas a su depa, pero se presentaban unas 60. Gran parte de estos invitados se convertirían en músicos notorios. Miembros de Carnage, Dismember, Morbid, Therion y Mephisto solían pasearse por estas fiestas. Johnny recuerda que rara vez se presentaban chicas a aquellas reuniones, y cuando por fin aparecía un grupo de féminas, los chicos eran bastante tímidos como para hablarles. Nihilist debutó con su primer concierto en 1987. Uffe recuerda que todo el público estaba conformado por tontos que no entendían su música. Un año después lanzarían su primer demo titulado Premature Autopsy, pero fue hasta la llegada de su segundo demo en 1989 que el grupo desarrolló un sonido de guitarra que le daría forma al death metal sueco. Esto gracias al Boss Heavy Metal HM2, un pedal de distorsión caracterizado por dar ese sonido parecido al de una motosierra. Liv Kostner llevaría este pedal al límite, subiendo todos los potenciómetros al máximo. Este fue su mayor aporte a la escena. Poco tiempo después, se mudaría a Canadá, pero Uffe se encargaría de mantener el sonido distorsionado del Boss HM2 a flote. Only Shred Remain, título del segundo demo, inspiró a chicos de la escena a unirse a este nuevo movimiento. Así nacieron bandas como Grave, Therion, Nirvana 2002, Treblinka, Filthy Christians, Dismember, Sorcery, por mencionar algunas. Cabe resaltar que para este entonces la banda Merciless ya estaba sonando. Sin embargo, los suecos la consideraban una banda de thrash debido a que usaba afinaciones estándar en la guitarra y además les gustaba Creator y Metallica. Con todas estas bandas listas para reventar amplificadores, se comenzaron a organizar conciertos en centros juveniles por toda Suecia. Uno de los más notorios organizadores fue un joven de 14 años llamado John Notvid, quien durante algunos de estos conciertos formaría su propia banda, Dissection. El promotor de bandas de hardcore punk
Peter Babs Eichbeast contribuyó al aumento de conciertos para bandas de death metal gracias a su asociación Time is Music. Babs estaba acostumbrado al caos del punk, por lo que no tenía miedo de organizar conciertos de metal extremo. A finales de 1988, Napalm Death viajó a Suecia para un concierto. Digby Dig Persson, fundador del sello británico Earache, también viajó al país nórdico. El objetivo de Dig era fichar a Nihilist en su sello, pero la banda de Nick estaba pasando por tiempos difíciles. La tensión entre Johnny Hedlund y Anderson había llegado a un punto muy alto. Nick no se atrevió a despedir a Johnny, por lo que decidió desmantelar Nihilist. Un par de días después, la banda se reunió bajo un nuevo nombre, pero ahora sin Hedlund. Un nuevo capítulo en la historia del metal sueco estaba por nacer. En diciembre del 89, Entombed entró a los estudios Soundlight para grabar su primer álbum. Thomas Skogberg se encargó de producir este trabajo. La banda se tomó muy en serio la grabación de las canciones. 6 meses después, el mismo día que Morbid Angel tenía programada una firma de autógrafos en una tienda de discos en Estocolmo antes de un concierto, Left Hand Path fue lanzado. Hubo un momento durante este evento que el nuevo lanzamiento de Entombed opacó a los provenientes de Florida. Kalle von Schreven, dueño del recinto de discos, recuerda muy bien ese día. Ese día cambió mi vida tanto como la primera vez que vi a los Ramones. Cuando miré por la ventana, todo el callejón estaba lleno de gente, a pesar de que un anuncio del tamaño de un sello postal en un tabloide del periódico era nuestro único intento de promoción. Era un caos, de repente todo era real. Left Hand Path era un álbum poderoso, un huracán que arrasaba con todo a su paso. Algunos grupos cambiaron su dirección original para seguir el camino de la banda de Nick. Thomas Skogberg se convirtió en el productor de música con el que todos los metaleros suecos querían trabajar. Los músicos llegaban y le decían: queremos que produzcas nuestro trabajo, pero no queremos sonar como Entombed. Sin embargo, al final, todos terminaban sonando como ellos. Cuando Entombed tuvo su primer gira por Europa, los chicos tenían entre 16 y 18 años. Cada noche había barra libre en donde fuera que ellos se presentaran. Esto se convirtió en un problema. Ellos tocaron muchos de esos shows totalmente ebrios. No hace falta mencionar que aquellas presentaciones fueron un desastre. Un día, LG fue despedido después de ser descubierto coqueteando con la novia de Nick en una fiesta. Para compensar esta pérdida, se colgó un anuncio anónimo de una agrupación que buscaba un vocalista. Orvar Säfström, de Nirvana 2002, se convirtió en parte de la banda por un tiempo, pero fue Johnny Dordevik, de la banda Carnage, el que se quedó con el puesto. Pero durante la grabación del segundo trabajo, los demás chicos de Entombed se dieron cuenta de que su voz no sonaba bien, por lo que Nick se encargó de grabar las voces. Sin embargo, esto no salvó al álbum de las críticas. Clandestine, la segunda entrega en la carrera del grupo, sonaba diferente al poderoso debut. LG seguía asistiendo a todos los conciertos de Entombed, no le guardaba ningún rencor a sus excompañeros y solía estar en primera fila sin perderse ninguna presentación. Poco a poco, las diferencias que tuvo con Nick se desvanecieron. De repente, Petrov ya era parte de la banda otra vez, aunque algo estaba por pasar que cambiaría para siempre la escena del metal sueco. En Gotemburgo, Tompa Lindberg era uno de los amigos por correspondencia de Nick y había quedado impactado con el demo Black Vomit que había recibido de una banda brasileña llamada Sarcófago, por lo que se decidió a crear una banda igualmente extrema a la que bautizó como Grotesque. Christian Necrolord Wallin se convertiría en el guitarrista de esta banda y junto a Tompa
robaría un montón de crucifijos de una iglesia que estaba cerca de la escuela a la que asistían. Les harían algunas modificaciones y las usarían como cruces invertidas. El señor Lidberg incluso ayudó a su hijo a hacer algunas modificaciones en aquellos crucifijos. Tompa recuerda aquello con una sonrisa. Un año después de su formación, Grotesque interpretó en un baile escolar. Puedes imaginarte el resultado. La asociación de padres se escandalizó e hizo todo lo que pudo para bajar a aquellos muchachitos profanos del escenario. Esto solo hizo que algunos asistentes del público quedaran deleitados con aquella música. Michael Stein, futuro integrante de Dark Tranquillity, y Anders Frieden, futuro integrante de In Flames, se encontraban en el público, boquiabiertos, mientras Tompa gritaba cómo el diablo vendría por aquellas personas que habían interrumpido su espectáculo, al mismo tiempo que rasguñaba su cara de una manera agresiva. Cuando Entombed lanzó su debut, Grotesque ya era cosa del pasado. Tompa ya tenía una nueva banda llamada At the Gates. Otras bandas insignias de esta ciudad daban sus primeros pasos, como In Flames y Dark Tranquillity. Estos grupos se caracterizaban por ser más melódicos y menos crudos que aquellos provenientes de Estocolmo. Las bandas de Gotemburgo estaban influenciadas por la New Wave of British Heavy Metal, mientras que muchas de las bandas de Estocolmo evolucionaron del hardcore punk. Algunos chicos de Estocolmo creían que los músicos de Gotemburgo poseían una destreza musical superior y una elevada técnica en las guitarras. At the Gates y Dark Tranquillity sabían que las disqueras buscaban cada vez música más extrema, solo esperaban pacientemente. Y Reg ya tenía a Entombed y Nuclear Blast acababa de fichar a Dismember. Al mismo tiempo, los músicos que formaban parte de la escena de Gotemburgo no estaban seguros de querer presentarse en Estocolmo. La capital de Suecia era famosa por producir música tosca y pesada. Las bandas melódicas temían pasar por ahí, sin mencionar que algunos grupos llevaban el tema del gore a un nivel superior. Sobre todo, después de una sesión de fotos para el lanzamiento de su debut en 1991, Dismember decidió interpretar en vivo, cubiertos por líquido vital falso. Sin embargo, al terminar su primer concierto, empapados de aquella sustancia falsa, se dieron cuenta de que no funcionaría. Todo estaba manchado, pegajoso y asqueroso. La banda se había inspirado en películas de terror para componer música, así como también en la banda de California Autopsy. Sus letras estaban cargadas de terror y gore. Su canción, Skin Her Alive, habla sobre un criminal que desvive a su esposa. Esta letra está inspirada en un acontecimiento verídico que ocurrió un piso abajo del departamento del vocalista Matti Karki. La abuela de Matti pudo ver cómo el criminal arrastraba aquel cuerpo sin vida. El álbum debut, titulado Like an Everflowing, causó conmoción en el Reino Unido y tuvieron que ir a juicio en aquel país gracias a esta entrega. Había una ley de la era victoriana que prohibía la distribución de material obsceno e indecente en el reino de su majestad. Dismember ganó aquel juicio y salieron de aquella corte británica con el nombre para su siguiente trabajo, Indecent and Obscene. El altercado de la banda en el Reino Unido fue cubierto por muchos medios suecos y no fue más que un movimiento de publicidad para la banda. Algunos ya lo veían venir. El death metal cada vez se volvía más popular, con Dismember en los titulares, el Clandestine de Entombed siendo más amigable con su sonido. La creciente popularidad de las bandas melódicas provenientes de Gotemburgo y el nacimiento del black metal en Noruega dieron fin a la edad dorada del death metal sueco. Después del gran estallido de death metal en Estocolmo a finales de los 80s y principios de los 90s, Gotemburgo daría luz a un estilo de música más melódico que no dejaba de ser brutal.
Algunos llaman a este estilo Melodeath, pero en su gran mayoría se le conoce como Melodic Death Metal. En 2007 se realizó en Suecia una fiesta para celebrar el lanzamiento del libro Swedish Death Metal de Daniel Ekeroth. Durante este evento, una legendaria banda hizo su regreso. Se trató de Grotesque, originarios de Gotemburgo. Los rumores comenzaron a circular. Decían que el grupo volvería más poderoso que nunca. Sin embargo, Godspell, mejor conocido como Tompa Lindberg, confirmó que Grotesque solo se había reunido para aquella fiesta. Tompa había sido introducido al mundo del rock and roll durante su niñez gracias a los novios de sus hermanas. Ellos le habían regalado cassettes de Chuck Berry y Elvis Presley. Cada vez le regalaban nueva música, hard rock, heavy metal y punk rock por igual. Cuando entró a la adolescencia, su deseo por la música extrema creció. Sin embargo, su natal Gotemburgo era silencioso y deprimente a finales de los 80s. Tompa y algunos de sus vecinos solían escabullirse hasta las fiestas que otros metaleros de Estocolmo realizaban. Lindberg ya había conocido a miembros de Nihilist y Dismemberizer gracias al intercambio de correos. Estos nuevos amigos le ayudaron a descubrir bandas como Hellhammer, Bathory y Possessed, con las que se obsesionó. Pero fue cuando conoció a Sarcófago que se decidió a formar una banda propia. Desde su formación en 1988, Grotesque atravesó por numerosos problemas. Bajistas y bateristas iban y venían. El grupo solo se mantenía a flote gracias a Tompa y Necrolord, alias utilizado por el guitarrista Christian Wallin. Esto no detuvo a los muchachitos de seguir ensayando. El dúo solía ser ayudado por músicos para las presentaciones en vivo, así como en la grabación no profesional que realizaron para algunos demos. El mismo año de su formación, lanzaron Ripped from the Cross, que comenzó a circular por medio del tape trading. Para principios de 1989, Grotesque ya era una banda conocida por todo el underground de Suecia. Este año, el grupo tuvo su notorio debut en vivo. A resumidas cuentas, se trató de un espectáculo que inspiró a futuros integrantes de las más notorias bandas de death metal melódico. La banda lanzó otros 2 demos que solo ayudaron a consolidar su nombre como el grupo más extremo de Gotemburgo. Todos solían compararlos con la banda más notoria de Estocolmo, Nihilist. A menudo, la escena solía asegurar que Grotesque era la mayor amenaza para Nihilist, pero esto no era verdad ni de lejos. La mayor amenaza para la banda de Nicke Andersson era un grupo proveniente de Växjö llamado Carnage, quienes habían cimentado sus bases en el grindcore y el hardcore punk. La mente maestra detrás de Carnage era el guitarrista Mike Amott, quien solía pasar gran parte de su tiempo con su padre en el Reino Unido. Amott había encontrado gran inspiración en el guitarrista de Carcass, Bill Steer, y sus guitarras barítonas. Gracias a sus contactos en UK, Mike conoció a miembros de Napalm Death y Carcass. Ambas bandas lo querían entre sus filas, pero el guitarrista rechazó estas ofertas para concentrarse en Carnage. David Blomsbeat y Fred Edsbeat, miembros de Dismemberizer, que tocaban guitarra y batería respectivamente, se sumaron a la banda de Amott, igual que el vocalista Matti Karki y el bajista Johnny Dordevik. El sello inglés Necrosis quedó encantado con los demos de la banda de Mike y no perdieron el tiempo en ficharlos. Dark Recollections fue grabado en febrero de 1990 en el Sunlight Studio. Amott recuerda que todo pasó muy rápido. También piensa que la banda no estaba lista para entrar al estudio, pero aún así lo hicieron. El resultado fue fantástico. Igual que Left Hand Path, Dark Recollections era un álbum poderoso, como la explosión de un volcán. La comparación entre ambos trabajos no se hizo esperar. Lastimosamente, este fue el único álbum de Carnage. Carcass volvió a ofrecerle un puesto a Mike en la banda. La oferta monetaria fue bastante buena, por lo que Amott no se lo pensó y se unió a los ingleses. Era oficial, con Matti, David y Fred enfocando todo su esfuerzo a una nueva encarnación de Dismemberizer
llamada Dismember, Carnage se había acabado. Tompa fue invitado a la famosa fiesta de Año Nuevo para recibir al 1990 en casa de los padres de Metallion, en donde planeó junto a Pele un viaje a Transilvania, así como un concierto donde Grotesque compartiría el escenario con Mayhem. En agosto de 1990, el dúo conformado por Tompa y Necrolord reclutó al guitarrista Alf Svensson y a un baterista de sesión llamado Thomas Eriksson para grabar Incarnation, un poderoso EP cargado de música agresiva y una producción cruda. 2 de los 5 temas habían sido grabados el año anterior en los Pagan Studios de Noruega. Los 3 nuevos temas habían sido producidos en el legendario estudio Sunlight de Estocolmo. Incarnation se convirtió en la más grande exportación del metal de Gotemburgo en ese momento, pero al mismo tiempo los problemas comenzaron a apoderarse de Grotesque. Alf quería cambiar el estilo musical del grupo. Esto no le gustó a Tompa, quien era el principal compositor. Las nuevas composiciones sonaban extrañas, no tenían ese algo especial. En una decisión mutua, Necrolord y Tompa decidieron terminar con la agrupación y empezar un proyecto nuevo desde cero. La tienda de discos Dolores de Gotemburgo era el punto de reunión de todos los metaleros de la ciudad. El material de Grotesque se vendió como pan caliente en este lugar, aun cuando la banda oficialmente ya estaba separada. Algunas personas afirman que Grotesque se adelantó a los noruegos y su música es más black que death. No sería la primera vez. Tras la separación de Grotesque, Tompa, Necrolord y Alf reclutaron a un bajista llamado Anders Boller y a un baterista llamado Hans Nilsson para un nuevo proyecto. El nombre que escogieron para este nuevo grupo fue Liars in Wait. Después de unos ensayos, Necrolord y Hans decidieron abandonar a sus compañeros. Pero no solo eso, también se llevaron el nombre de Liars in Wait con ellos. Tompa estaba furioso. No le quedó más que escoger otro nombre para su grupo, entonces se decidieron por el de At the Gates. Tompa y Alf comenzaron a desarrollar un nuevo concepto para este grupo. Las composiciones se volvieron más complejas que antes. El sonido no dejaba de ser brutal, pero era algo nuevo. Gracias a las buenas ventas que el EP de Grotesque había logrado en la tienda de discos Dolores, los dueños de la tienda se encargaron de patrocinar el primer demo de At the Gates. Esto motivó al grupo a dar lo mejor de sí durante las grabaciones de este material. Por primera vez sentían que había un público ahí afuera apoyándolos. El resultado fue Gardens of Grief, trabajo de 1991 que estaba lleno de canciones tristes con una atmósfera clásica. Combinaba todas las habilidades musicales del grupo. Christian dejó de usar el nombre Necrolord y, según él, abandonó el proyecto de Tompa junto a Hans porque aquellas personitas eran unos holgazanes que todo el tiempo querían estar bebiendo. El demo de Liars in Wait, Overlord Promo, también lanzado en 1991, fue patrocinado por los dueños de Dolores, igual que el trabajo de At the Gates, y es considerado como una entrega muy brutal, tanto en la escena de Gotemburgo como en la de Suecia en general. Christian afirma haber estado verdaderamente furioso durante las grabaciones de este primer trabajo, aunque no recuerda por qué se sentía de ese modo. Lo que sí recuerda es que poco a poco esta furia fue desapareciendo. Liars in Wait lanzó un EP en 1992 titulado Spiritually Uncontrolled Art. La banda estuvo activa hasta 1995 y, como ya se mencionó, fue perdiendo intensidad poco a poco. Christian formaría Diabolic ese mismo año. La música de este nuevo proyecto se inclinaba más hacia el doom metal. Tras haber lanzado el Gardens of Grief, At the Gates llamó la atención del sello discográfico Death. En ese momento solo contaban con una banda de death metal, Therion. En noviembre de 1991, la banda de Tompa entró a los estudios Art para grabar su debut, The Red in the Sky is Ours.
La producción de los estudios Art fue muy distinta a la del Sunlight en Estocolmo. Esto les dio un sonido más limpio. Anders no estaba contento con el sonido de las guitarras en este trabajo. Todo se debía a la incompetencia de un ingeniero llamado Hans Hall, que no sabía nada sobre heavy metal. Tompa estaba preocupado de que su banda se convirtiera en el hazmerreír en Estocolmo, la capital sueca del death metal crudo y salvaje. La realidad fue otra. Este álbum le dio forma a un nuevo estilo de metal, el melodic death metal. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón unirte. Gracias a Grotesque y a las dos bandas que se formaron después de su desintegración, un nuevo estilo musical comenzó a dar sus primeros pasos en Gotemburgo. Eucharist era otra banda de Gotemburgo. Ellos se inspiraron en el debut de At the Gates para darle forma a su música. Desecrator, también de Gotemburgo, habían lanzado un par de demos antes de cambiar su nombre a Ceremonial Loud. Anders Sievers, uno de sus miembros, quedó encantado con el sonido de la banda de Tompa y a espaldas de sus compañeros comenzó una nueva agrupación que llevaría el nombre de In Flames. Algo parecido ocurrió con Septic Broiler, quienes después de lanzar un demo cambiaron su nombre a Dark Tranquility y comenzaron a mostrar un gran sentido de melodías en sus canciones. Ceremonial Loud, Dark Tranquility e In Flames estaban a favor de una producción limpia, guitarras melódicas y baterías más tranquilas que las del death tradicional. Con el tiempo, las voces también comenzaron a suavizarse y a intercambiarse entre limpias y guturales, aunque algunas bandas tomaron estas nuevas reglas y las transformaron. Entre estos grupos melódicos se encontraban Dissection y Niflheim. Ambos no tenían miedo en combinar melodías macabras con el máximo enemigo del death metal sueco, el black metal, pero esa es otra historia. Regresando con Dark Tranquility, Anders Frieden iba a interpretar la batería en esta banda, pero un día, mientras se divertía en el karaoke con sus amigos, se dio cuenta de que su verdadero puesto era el de vocalista. Prestó su voz para el debut de la banda. En los casi 3 años que Anders perteneció a Dark Tranquility, evitó presentarse en vivo en Estocolmo, por temor a que aquella ciudad recibiera mal el estilo melódico de su banda. En 1993, Frieden abandonó el grupo para unirse a Ceremonial Loud. Un par de años después, la banda In Flames buscaba un nuevo vocalista. Anders sería reclutado para el puesto. In Flames había lanzado un demo en 1993 y su debut en 1994 bajo el sello Wrong Again. Para mediados de 1995, se había convertido en una banda insignia de la ciudad de Gotemburgo. Su segundo álbum contó con la participación de Anders. Para su tercera entrega, la banda comenzó a recibir un montón de críticas. Parte del público los consideraba una banda calculadora que aspiraban al mainstream. Tal vez todo esto sea cierto. Lo que sí es verdad es que, si este fuese el plan, funcionó a la perfección. Hoy en día, ellos son una de las bandas más grandes de Suecia y son la atracción principal de grandes festivales, sin mencionar que han recorrido el mundo a través de giras gigantescas gracias a las ventas de sus discos, aunque no se puede negar el hecho de que ya se han separado del death metal. Después de abandonar Carcass en 1993, Mike Amott estuvo ocupado con su banda, pero en 1995 anunciaría su regreso a la escena death con un supergrupo conformado por su hermano menor Christopher, Johan Liva, ex Carnage, y Daniel Erlandsson, ex Liar in Wait. El proyecto llevaría el nombre de Arch Enemy. Mike ya había estado coqueteando con el death melódico durante sus últimos días en Carcass y quería explotar este estilo de música, pero quería comenzar desde cero. Sus primeras 3 entregas les valieron algunas giras junto a In Flames, Dark Tranquility y Children of Bodom. Esta última banda se atrevía a llevar el mellow death a terrenos del power metal. Formada en Finlandia en 1993 bajo el nombre de Inerted,
Children of Bodom contaba con un guitarrista talentoso llamado Alexi Laiho. Alexi había comenzado a tomar clases de violín a los 7 años. Sin embargo, el hard rock así como el heavy metal comenzaron a seducirlo. Se olvidaría de las clases de violín para saltar a la guitarra. A los 12 años aplicó para unirse al Instituto de Pop y Jazz, donde permaneció por 5 años. Durante su tiempo en el instituto desarrolló una magnífica técnica en la guitarra eléctrica, principalmente gracias a sus prácticas diarias con el instrumento, que solían durar alrededor de 8 horas. En 1997, Laiho abandonó los estudios para grabar el debut de Children of Bodom. El trabajo fue lanzado bajo el nombre de Something Wild. El sonido de la banda de Alexi ayudó a que el fenómeno del melodeath cobrara notoriedad en el negocio de la música. Something Wild sorprendió a todos con sus ventas. Finlandia es país vecino de Suecia. Esto demostraba que aquellos sonidos que nacieron con Grotesque se habían expandido por todo el mundo. Children of Bodom se volvió una sensación en muchos festivales musicales. Dato curioso, según una entrevista realizada para Slayer Mag número 13 en enero del 2000, Alexander Kupola, el guitarrista rítmico de ese momento, comentó que el nombre para la banda fue tomado de un evento ocurrido en el lago Bodom. El 5 de junio de 1960, 4 adolescentes estaban acampando en el lago, 2 chicas de 15 años y 2 chicos de 18. En el medio de aquella noche, alguien irrumpió en el campamento y se encargó de desvivir a 3 de los 4 jóvenes. El único sobreviviente resultó gravemente herido, y para el año 2000 tendría unos 60 años, pero no recordaba nada de lo que había pasado en aquel lago. El crimen nunca fue resuelto. Nadie sabe por qué el criminal actuó de aquella manera. Se convirtió en uno de los casos más notorios en la historia criminal de Finlandia. Otro importante acontecimiento para el género fue cuando Arch Enemy reemplazó a Johan con la vocalista de Mistress, Angela Gossow, en el año 2000. Ella había conducido una entrevista a Mike para un sitio web alemán. Después de la charla, le regaló el demo de Mistress a Amott, al mismo tiempo que le advertía: es de muy baja calidad, pero me gusta cantar. Tras el despido de Liva, Mike llamó a Angela para que audicionara por el puesto de vocalista. Ella se presentó y barrió el piso con el resto de los participantes. Con la incorporación de Gossow, Arch Enemy alcanzó una popularidad tremenda. El melodic death metal resultó ser más amigable con el público convencional que el death metal puro. Esto puede verse reflejado en la popularidad del género en comparación con bandas como Cannibal Corpse y Decide. En 1996, At the Gates se tomó un descanso luego del tour promocional para su álbum Slaughter of the Soul. Tompa se unió a la banda de crust punk The Sphere. Uffe Sederlot de Entombed también formaría parte de dicha banda en el futuro. Aún así, el estilo que nació con At the Gates se expandió por todo el mundo. Al mismo tiempo que Angela se integró a Arch Enemy, el inglés Josh Middleton, de 15 años, formaría su primera banda llamada Sylosis. En 2008, después de haber lanzado un demo y 2 EPs, Conclusion of an Era sería publicado. En 2016, la banda tenía ya un catálogo de 4 álbumes. Sin embargo, ese mismo año anunciarían su separación. En 2019 regresarían a los escenarios. Inspirados por Arch Enemy y Children of Bodom, los polacos Archeon formarían su agrupación en 2001. 4 años después lanzarían su debut titulado End of Weakness. Igual que la banda de Alexi Laiho, Archeon tenía una fuerte influencia en el power metal. Esto se ve reflejado en el énfasis que le dan a las guitarras. En 2007, la banda cambió su nombre por el de Made of Hate. Y si bien Bullet in Your Head, su primer trabajo bajo este nuevo nombre, explota todas las posibilidades del death metal melódico, sus siguientes trabajos han sido catalogados como metalcore o groove metal. Aún así, Bullet in Your Head
es un álbum de calidad. El mismo año que se formaba Archeon, The Black Dahlia Murder daba sus primeros pasos. Los originarios de Michigan debutaron en el 2003 con un álbum melódico con tintes oscuros. Desde entonces han lanzado 10 álbumes de estudio y 2 EPs. The Black Dahlia Murder cita a At the Gates y a In Flames como importantes influencias para su sonido. Estas son tan solo algunas agrupaciones que mantienen el legado del metal de Gotemburgo. Por supuesto que existen muchísimas bandas ahí afuera que interpretan este género magistralmente. El melodic death metal demostró que las melodías pueden combinarse con sonidos brutales. Gracias por llegar al final, no olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.